¿Cómo están cada uno de ustedes, queridos amigos? Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Y a través de este capítulo marcamos también el inicio de una nueva temporada, nuevos temas que vamos a estar tratando a la luz de la palabra de Dios, extrayendo, como dice el título de nuestro programa, Lecciones de la Biblia. La educación, algo que especialmente en una época de pandemia está muy a la contingencia. Pero ¿será que la educación tiene que ver solamente desde temprana edad, cuando los pequeñitos entran a una educación formal en instituciones educativas? ¿Para qué decir también aquellos jóvenes, adolescentes, los niños o los universitarios? ¿Solamente eso es educación? ¿O la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra un mensaje mayor y que nosotros tal vez, usted y yo, que probablemente estamos lejos, años atrás, de aquellos momentos cuando fuimos alumnos? Pero ¿será que también la educación tiene que ver con nosotros, con los adultos, con lo que Dios quiere que también vayamos aprendiendo con un plan especial que Él tiene en su palabra? Pues bien, tenemos 13 nuevas lecciones que de aquí en adelante vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Por supuesto, desde ya les decimos bienvenidos. Esta semana, la educación en el jardín del Edén. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? Job capítulo 36, versículo 22. Y en este primer capítulo, por supuesto, nuevamente estamos contentos de estar junto a ustedes. Gracias por todos los mensajes que nos hacen llegar a través de las plataformas digitales, las redes sociales, a través del correo electrónico de nuestro canal Nuevo Tiempo. Estamos contentos, a pesar de los tiempos difíciles que vivimos, de saber que usted está bien, que su familia está bien y que buscamos estas instancias, estos momentos para abrir la palabra de Dios, para llenar nuestro corazón y para saber que a pesar de todo, Dios siempre está al control. Pues bien, queremos iniciar esta lección y esta temporada presentando a nuestro invitado que nos va a acompañar. Ha aceptado el tremendo desafío de estar con nosotros estas 13 semanas. Quiero presentarles a Roy Mayer. Bienvenido, Roy. Gracias, Joel. Un placer y un privilegio estar aquí. Es un desafío para nosotros, pero contentos de poder compartir con las personas que acompañan y que ven frecuentemente este programa. Así es. Bueno, para nosotros como Iglesia Adventista y también Fundación Educacional Adventista, eh, Roy tiene un cargo, desempeño, una función muy interesante y por eso, ya que vamos a hablar de la educación, te hemos invitado, ¿no? Departamental o director del Departamento de Educación para la Asociación Centro Sur de Chile. Cuéntanos un poquito para que nuestros amigos conozcan de qué se trata, qué áreas comprende esta función que te ha tocado desempeñar. Mira, claro, desde el punto de vista del país, está organizado en 7 áreas, 7 regiones administrativas. Y el área centro-sur, que le llamamos, comprende específicamente las regiones de Biobío y Ñuble. Y el área de educación, por lo tanto, coordina una fundación educacional que es el sostenedor de los colegios adventistas de esas 2 regiones. Ujú. En nuestro caso,
Son 12 establecimientos, instituciones, principalmente en las ciudades de Chillán, en las ciudades de Concepción y la ciudad de Los Ángeles. Hay un colegio en Lota, más cerca de Concepción, pero son los 12 colegios que son coordinados por la Fundación Educacional Mario Veloso Oces, el nombre que tiene esta fundación. Y esto mismo se replica en cada región de Cada nuestro región, país. efectivamente, cada región de estas 7 que mencioné coordina y esa fundación, ¿no es cierto?, propia de cada región y los colegios propios de esas zonas. Y bueno, y también ocurre exactamente lo mismo en cada uno de los países de nuestros amigos que nos ven a través de Nuevo Tiempo. Ahí en Perú, en Bolivia, en Paraguay, Uruguay, ¿no? Tenemos donde está la iglesia adventista y es lo que vamos a estar estudiando. Interesante, tenemos una iglesia y siempre el esfuerzo es de que también esté la obra educativa, ¿no? Los colegios, universidad. Y en el caso de Roy le ha tocado desempeñar esta dirección de este departamento educacional para esta zona de nuestro país. Por lo tanto, amigos, gracias nuevamente por la compañía. Esperamos que sea de gran bendición, por supuesto, siempre es el poder abrir la palabra de Dios y pedir que Él pueda bendecirnos. Es por eso que vamos a orar y le invitamos a que pueda inclinar el rostro junto a nosotros. Querido Padre y buen Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das nuevamente, semana tras semana, de abrir tu palabra, de estudiarla y encontrar aquellos temas y mensajes necesarios para el día de hoy. Acompáñanos en esta hora y especialmente bendice a nuestros amigos, a sus familias, protégenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Llevamos ya varios meses, prácticamente más de medio año, en cuarentena o en pandemia, ¿no? Algunas regiones, algunos países con medidas más estrictas que otros, con índices más que otros, lamentablemente de contagios, incluso de muertes. Y cuando se piensa en ser precavidos, de cuidar, lo primero que uno piensa es en los niños, ¿no? Me refiero a los establecimientos educacionales. Este año ha sido un año muy especial, Roy, con respecto a la educación. Cuando nosotros hablamos en estricto rigor de los colegios, de las escuelas, las universidades. ¿Cuáles son los desafíos que hoy en día enfrenta la educación adventista, así en general? Vamos a ir hablando durante todas estas temáticas, pero así en general, ¿cuáles son los desafíos macros que tiene la educación adventista frente a la contingencia que estamos viendo hoy en día? Mira, Joel, los desafíos son varios. Ya el año pasado la educación adventista y en realidad nuestros colegios y la sociedad estaba convulsionada con estos movimientos sociales que ya generaron una interrupción de los procesos educativos, especialmente en la última parte del año, que de alguna manera yo creo que eran premoniciones o sirvieron para adaptarse a algunos procesos que ahora se están viviendo con mayor intensidad. Este año ha sido muy desafiante. Yo diría, planificar una educación remota ya es compleja. El problema es que no era algo que se preveía. Ya se empezó a hablar de unas vacaciones de invierno anticipadas y generó un ambiente de incertidumbre respecto a cómo se podría continuar. Y claro, del momento en que ya se instaló este modelo, este sistema de educación remota, a los colegios significó una reestructuración total. En el sentido de que no es lo mismo, profesores tienen ya preparado su material, la forma como va a ser explicado, cómo va a ser tratado, las dinámicas, las actividades, la pedagogía completa, pensado en una sala de clases. Y de pronto te encuentras con una pantalla, un computador, una videoconferencia y teniendo que interactuar con los estudiantes de esa manera. Esto fue un impacto grande, importante para todos, docentes, profesores, asistentes de la educación. Los colegios han tenido que mantener su servicio educativo y lo hemos hecho con todo el compromiso que eso requiere, con la seriedad y la responsabilidad que el gobierno nos impone, pero también como una responsabilidad social
Eh, el desafío, o un desafío relacionado con esto es cuántos estudiantes, cuántas familias no tienen acceso a esa educación remota, que parece una solución para una gran mayoría, pero tenemos estudiantes, dependiendo de las ciudades, de las localidades, en que este es un desafío insalvable. Y hemos tenido que reinventar, ver formas de llegar a ellos con las clases, con las actividades, involucrarlos a esto. Ha sido un desafío enorme. Han habido cosas muy bonitas que vamos a ir compartiendo en el camino, cómo los equipos se han unido para dar respuesta a esto. Eh, y estamos todavía sin la perspectiva de cuánto tiempo va a durar. Ha habido desafíos en el área administrativa para organizarnos en varios aspectos. Eh, las evaluaciones de la apropiación del contenido son hasta ahora un desafío gigante. ¿Cuánto realmente están aprendiendo los estudiantes? Han habido indicaciones respecto a que no pueden haber calificaciones de los estudiantes, solo evaluaciones formativas. Así que es un poco un panorama de las situaciones que estamos enfrentando. Nos acercamos a un fin de año que todavía es desconocido. Hay cuartos medios. No sabemos cómo va a terminar el año para ellos. No solo por la ceremonia de una licenciatura, sino por el panorama y por el futuro de ellos respecto a la continuidad de sus estudios. Así que estamos ahí, como digo, con un escenario además muy cambiante, una incerteza de pronto de no saber exactamente en qué momento cambian las cosas. En nuestro caso, tenemos colegios en 2 regiones distintas. No ha sido un gran problema, pero sí se perciben ciertos criterios también de pronto en la gestión. Algunos funcionan de una manera, otros de otra, exigiendo a lo mejor un poco más, un poco menos. A todos se nos ha enviado las casas, sin embargo hay un grupo que tiene que seguir manteniendo, incluso dentro del colegio, un servicio. Hemos, como yo decía hace un momento, mantenido ese compromiso social. Nuestros colegios colaboran también con distribución de alimentos. Ha significado organizar toda esa distribución de alimentos, que de paso ha sido una gran oportunidad para transmitir y compartir otras cosas con nuestros apoderados, con nuestras familias que más lo necesitan. Pero eso también ha demandado que personal nuestro, en algunos casos de edades más vulnerables, hayan tenido que quedar en sus casas y ser reemplazados por otras personas. Así que ha sido un desafío importante y hemos estado ahí adaptándonos a esa nueva realidad. Y la otra vereda que también este desafío que tú mencionas es la familia, ¿no? Antes los niños pasaban entre 5 o más, incluso hasta 8 horas del día en el establecimiento educacional. Y hoy en día está prácticamente las 24 horas en su casa, en un contexto de familia. ¿Será que de alguna forma, y es el desafío de estudiar esta temática bajo este contexto que estamos viviendo, de que así como tú mencionabas y me tomo de que ha servido para que los equipos se unan, para que los equipos vayan tal vez eh, visionando ciertas áreas que se habían dejado o que se estaban trabajando pero de una forma más lenta y ahora tal vez es más intencional? ¿Será que también para nosotros, ¿no? Yo hablo como apoderado, el valorar la educación en la familia? Porque hasta en redes sociales había memes, ¿no? Aquí Sí, está mi hijo, encárguese usted, edúquelo usted. claro. Cuando tal vez en la palabra de Dios, y ahí está el desafío de encontrar aquellos principios eternos, la verdadera educación comienza en el hogar, comienza desde casa, hay un plan, un propósito, y tal vez no tengo nada en contra de aquellos que salen a trabajar, pero tal vez hemos descuidado en general como sociedad la correcta educación de nuestros hijos, no solamente la académica, formativa, en establecimientos educacionales, sino esta educación que tiene que ver con lo que yo le transmito, lo que mi hijo ve en mí, el carácter, la formación del temperamento. Un profesor también puede hacer eso,
pero no es su tarea. La tarea tal vez es del núcleo familiar. Tal vez nosotros como familia también nos vemos enfrentados a esos desafíos en contingencia y no meramente ver o decir, oye, pero mi hijo pasa puro conectado, está lleno de tareas, sino ver, es como ver el vaso medio lleno, ver la oportunidad que Dios nos da en este tremendo desafío de decir, este es el plan divino. Y ahí es donde uno tiene que reconocer, wow, perdí el rumbo. ¿De qué forma puedo retomar este plan divino de hacer de mi hogar un aula educativa y especialmente con el mayor de los textos de estudios que sería la palabra de Dios? Sabes que efectivamente un vaso de agua medio lleno se lo puede ver medio lleno o medio vacío. Una pandemia desde muchos puntos de vista es algo lamentable, es algo que nadie quisiera que exista o que ocurra. Sin embargo, como todas las cosas, siempre tienen algún aspecto positivo. Yo me centré al principio en describir algunos desafíos que estamos viviendo desde el punto de vista del colegio y de los sostenedores, pero claramente hay un desafío igual o mayor en las familias, que han tenido que adaptarse a esta nueva realidad, han tenido que reencontrarse con sus hijos, acompañarlos en una educación, como tú decías recién, que de alguna manera había sido tercerizada y en aspectos en que, como vamos a ver este trimestre, en que se espera que sean los propios padres que acompañen más de cerca, que guíen. La educación, sabemos, no comienza cuando uno entra en la escuela. Es algo mucho más abarcante, más profundo. Así que yo pienso que esta situación lamentable y triste que todos esperamos que acabe muy pronto, también ha generado una oportunidad en ese sentido, para que las familias se reencuentren, los padres de alguna manera asuman ese rol más protagónico, más, ¿no es cierto?, que le corresponde como padre, y quizás entender, que han habido memes en ese sentido, ¿no?, entender un poco mejor la labor del profesor, ¿no es cierto?, valorar lo que significa hoy día, hoy por hoy, tener 30, 40 estudiantes en una sala y tratar de enseñarles algo a ellos. Así que ha sido también para las familias sin duda un desafío enorme. Cuando vamos a la palabra de Dios y tratamos de descubrir algunos elementos de educación, tal vez nos encontramos en el Antiguo Testamento con la escuela para los profetas y en el Nuevo Testamento la escuela rabínica. ¿Será exclusiva y únicamente esos elementos donde se extraen estos principios de educación? Nosotros vamos a hacer un alto, usted no se separe, ya volvemos para hablar de educación en la Biblia. Y ya estamos de regreso, queremos invitar a cada uno de ustedes que pueda tener su Biblia en mano, tal vez un lápiz, un cuaderno o el material que usamos como material auxiliar para lecciones de la Biblia, que es esta guía de estudio que tiene el título La Educación y que vamos a estar estudiando durante toda esta temporada. Roy, ¿dónde encontramos en la Biblia al menos un maestro, alumnos, texto de estudio o áreas, ámbitos de estudio y un ambiente propicio generado para la educación? ¿Dónde se origina la educación en la Biblia? Joel, no hay que avanzar mucho en la Biblia para encontrar las primeras evidencias de una educación. Y vamos a conversarlas un poco. A mí lo que me gusta, y quizás podemos ya invitar a las personas que nos acompañan al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Fíjate que se nos presenta un Dios creador del cielo y la tierra, nos dice el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Y entonces en ese primer capítulo se nos presenta a Dios creando al hombre. Y me llama la atención Adán y Eva. Yo, mientras estudiaba y reflexionaba en este capítulo, pensaba lo que debe haber sido para Adán y Eva de pronto llegar a existir, diferente de nosotros que hemos nacido, hemos tenido una niñez, hemos tenido que aprender el idioma. En el caso de Adán y Eva,
nacen adultos, nacen conociendo el lenguaje, por lo menos para comunicarse, ¿no es cierto? Yo imagino la curiosidad que habrán tenido al de pronto encontrarse con una cantidad de cosas desconocidas. La curiosidad genera un deseo de saber, de aprender, de preguntar, de buscar respuestas. ¿Y quién estaba ahí para responderlas? Dios mismo. Ahora, pero ellos fueron creados, eran perfectos. De repente uno piensa, ¿no?, que el pecado ha ido mancillando y menguando nuestra capacidad cognitiva, nuestra actividad cerebral. De hecho, llama la atención las neuronas, ¿no?, las Mm. células que se mueren y no se recuperan, en el caso de las neuronas, ¿no? Procesos degenerativos. Un proceso degenerativo que el pecado es consecuencia clara y directa del pecado. Pero Adán y Eva son creados perfectos. Eh, Uno podría esperar que quizás sepan todas las cosas, ¿no? exacto. ¿Cómo es esta relación en esta escuela, esta aula de la creación del Edén, siendo que ellos están a full, a 100%? ¿Ah? Es como cuando cargamos nuestro teléfono en la Sí. noche y en la mañana despertamos y lo revisamos, dice 100% cargado, ¿no? Ellos tenían 100% capacidad mental, eran perfectos. ¿Es esta perfección que no se puede añadir más, que está todo completo, o es una perfección especial que Dios creó al ser humano? Mira, la evidencia es muy clara. La perfección de la que se menciona y la que se habla aquí en Génesis es una perfección perfectible. No sé si la expresión es Ujú. correcta. Ellos son creados perfectos, no hay pecado en ellos, tienen la capacidad plena para aprender, pero ahí donde yo pienso y reflexiono, tiempo atrás escuchaba una presentación de la doctora Raquel de Cornichuk, vicerrectora de la Universidad Adventista de Montemorelos. Ella mencionaba, se imaginan un mundo en que yo no pueda aprender, en que yo nazca con un conocimiento y no tenga la posibilidad de aprender algo nuevo, que yo no pueda enseñarle algo a alguien. En ese sentido, Dios es el autor de la educación, porque nos crea perfectos, con capacidades plenas, pero con una posibilidad de ir aprendiendo cosas, de ir descubriendo cosas que nos van haciendo de alguna manera más completos, pero sin dejar de ser perfectos. Es un misterio. Sabemos que incluso en los planes futuros de la eternidad, también cuando ya se restaure la perfección, también habrán instancias para seguir creciendo, seguir aprendiendo. Eh, Algunos piensan que la educación es algo que surgió después y que a lo mejor, visto como escuelas, educación podría ser algo fruto del pecado. De ninguna manera. Claro, como que si viniera a suplir una carencia del ser humano que en el fondo es por qué nosotros necesitamos aprender, porque no sabemos, porque necesitamos salir del estado de ignorancia natural e ir aprendiendo desde, como tú mencionabas antes, el idioma, la escritura, cosas tan básicas, pero resulta que encontramos educación eh, en el Edén, cuando todo era perfecto. Fíjate que yo lo imagino como capítulos. Dios es el creador de la educación en el sentido de que crea a un ser humano racional, a un ser humano capaz de razonar, con curiosidad, ¿no es cierto? Y Dios se relaciona de él de una cierta manera. Esa educación tenía un contexto y Elena de White cuando habla de la comunión y de la forma como se relacionaban, era una comunicación perfecta, era cara a cara. Se abre un paréntesis, no sé si llamarle una sucursal, pero este paréntesis en que la educación, mientras estamos en un contexto de conflicto, funciona con otras reglas y esperamos que ese plan original de la educación sea restablecido, esperamos muy pronto. Tú dices algo muy cierto y vamos aquí a hacer una invitación a nuestros amigos para que puedan entrar en contacto con Nuevo Tiempo. Aquí vamos a dar harto trabajo a nuestra producción, a nuestra productora. Y si ustedes quieren, nosotros podemos, ¿te parece si les facilitamos, les podemos compartir un libro, tal vez en formato digital, ¿no? Para que todos nuestros amigos de diferentes países, o lo puedan buscar ustedes también, el libro La Educación de Ellen White, La Educación. Precisamente en los primeros capítulos ella hace mención, ¿no? Y dice que el propósito de la educación es mostrar a Dios.
había una hora del día en que Dios estaba cara a cara con Adán y Eva, pero en otros momentos no. Y cuando Adán y Eva se enfrentaban a la creación o interactuaban con la creación, ratificaban ese amor, esa obediencia, esa fidelidad que Dios demanda de su creación, y a la vez van nutriendo el libre albedrío al ver y al hacer de la naturaleza, de la creación, el libro de estudio, ¿no? Y es interesante ver cómo ella plantea de que incluso el hombre no estaba ocioso. De pronto, y aquí yo me anoto también en la lista, ¿no? Los papás nos quejamos, oye, El pero mi trabajo. hijo, los trabajos, las tareas, yo tengo hijos pequeñitos, están en el primer ciclo de aprendizaje, ¿no? En los primeros niveles, y de repente encontramos que es mucha la tarea, pero si no tienen tarea, al ratito los niños dicen, papá, estoy aburrido. Ujú. Entonces, Dios también al ser humano le da responsabilidades. Es parte también de la educación el tener derechos, pero también deberes, ¿no? Efectivamente, y se lo ve claramente en la narrativa. Adán y Eva son puestos en el Edén. La indicación está aquí, ¿no? En capítulo 2, para cuidar de un huerto, para cultivarlo. Eh, Lecciones, yo sigo pensando en esa idea, ¿no? ¿Cuántas cosas ellos habrán descubierto en la forma como la naturaleza funcionaba del carácter de Dios? Como Dios creó, como Dios la mantiene, como Dios hace funcionar la, no solo cuando hablamos de naturaleza, a lo mejor pensamos solamente en árboles y pasto, pero los astros del cielo, las reglas que hacen funcionar el día, la noche. Yo me imagino Dios, ellos descubriendo, ¿no es cierto?, preguntando respecto a estas cosas y Dios enseñando. Y el trabajo, y en este caso el trabajo físico, como parte de ese plan de educación. Una de las cosas interesantes es que Dios le pide a Adán que haga una tarea, ¿no? Y esto involucraba mucho que el profesor, el maestro, conozca las habilidades y el potencial que tiene el alumno, ¿no? Eh, Hay escritos que mencionan incluso a Adán, en donde él tenía que señorear, ¿no? Vemos ahí los primeros versos del libro de Génesis. Él tenía que señorear por sobre la tierra. O sea, no era simplemente una tarea, era ejercer un reflejo de lo que Dios era para el resto del universo. Adán siendo un representante de Dios. Es decir, el maestro que es Dios no solamente entrega una lección, sino quiere plasmar su propia esencia. Y está este tremendo texto que dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. La obra educativa de Dios era, el objetivo también era mantener intacta esa imagen y semejanza que Dios había puesto en la creación en Adán y en Eva. Y la forma era hacerlo trabajar, darle tarea, lecciones prácticas, como tú mencionas ahí. Ahora, cuando nosotros nos vamos a los principios ahora, como padre, en la familia, en la escuela, ¿no? Es interesante que no cambia el propósito de la educación. Del Edén, yo como padre, en mi casa, tal vez tú como profesor y el equipo de profesorado en el aula, que es que mi hijo, en su calidad de hijo o de alumno, vea en nosotros, padres, familias, colegio, educación adventista, vean el carácter de Dios, vean la imagen y la semejanza de Dios. Qué tremendo privilegio y a la vez responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Y fíjate que tú mencionaste un libro un libro breve. Elena de White escribió mucho sobre educación. Lo hizo durante un buen tiempo y yo diría este libro que tú mencionas es como un resumen y es el libro que mejor capta esa visión de la educación cristiana, la educación adventista. Y en ella se menciona justamente el rol de los padres en este sentido, el rol de rescatar y llevar a los hijos hacia el temor de Dios. Está ese versículo que la sabiduría es el temor de Dios. Y que los hijos ven en sus padres, en la forma como ellos relacionan, ellos van imaginando cómo es Dios. La imagen que ellos tienen de Dios
cuando ellos son muy pequeños, la reciben justamente de sus padres. Es una gran, gran responsabilidad. Así es. Eh, yo creo que, bueno, nos enfrentamos aquí siempre a detenernos. Creo que cada semana vamos a tener que detenernos y como familia, como instituciones educativas, tal vez nos escuchan, nos están mirando un profesor, apoderados de nuestra red, y los que no son de nuestra red, tal vez decir, wow, detenernos y tomar decisiones en diferentes aspectos y decir, necesitamos volver al plan original. Y es por eso que incluso invitamos a nuestros amigos. ¿Usted conoce un colegio adventista o ha escuchado de él? Bueno, durante todo este trimestre va a conocer aún más que vale la pena la educación cristiana. No es simplemente por un conjunto doctrinal, no es simplemente porque se lee la Biblia, se hace un culto, sino porque obedece a un plan divino que trasciende, no simplemente es que es por tradición, es que está catalogado como uno de los buenos colegios de la región, de la ciudad, etcétera, porque pueden existir muchos motivos por el cual elegir un colegio, ¿no? Creo que el principal motivo es por la calidad de la enseñanza, de la educación. Pero Dios le da a la calidad el elemento que tal vez otras instituciones educativas no consideran, que es esto que estamos conversando, ¿no? De mantener viva la imagen y la semejanza de Dios en cada niño, en cada alumno, ¿no? Y eso independiente del país, de la ciudad, y qué bueno que nuestra red educativa está en casi todo, ¿no? Ahí tú me puedes hablar más con exactitud, pero creo que en cada gran ciudad siempre hay un colegio adventista dispuesto también para nuestra comunidad. Así es. Sabes que en ese libro que tú mencionas, o que mencionamos hace un momento, La Educación, el capítulo 1, las primeras páginas, ella dice que tenemos una visión muy estrecha de la educación cuando nos referimos solamente al conocimiento que se puede obtener en cualquier colegio. Nuestros colegios dejarían de tener una razón para existir si solo ofrecieran eso que se puede encontrar en cualquier otro colegio. Nuestros colegios, los colegios adventistas, existen para cumplir con este propósito. El propósito de desarrollar el carácter de los estudiantes de tal forma que se acerquen a esa imagen original del Señor. Es un desafío enorme. Como muchísimas cosas, y hay ejemplos bíblicos de eso, comienzan pequeñas y se van desarrollando. La educación adventista también nació muy pequeña. 1872, la primera escuela en Estados Unidos, y a partir de ese momento surge un despertar. Nuestra iglesia originalmente tenía una perspectiva de una venida muy próxima de Jesús y no tuvo una revelación, no tuvo un interés particular por la educación, hasta que en 1872 surgen las primeras visiones, los primeros mensajes, y en realidad las personas comienzan a estudiar y a ver que es necesario preparar escuelas, colegios, que aparten a los estudiantes de una educación que los está tradicional, claro, que los está alejando, que está enseñando principios que no están de acuerdo a la Biblia, y comienza, ¿no es cierto?, a expandirse yo diría, esta ola de colegios, de educación, que hoy día está en más de 150 países. Solamente aquí en Sudamérica tenemos más de 500, casi 600 colegios, 320.000 alumnos solo a nivel básico y medio. Una educación que se ha fortalecido justamente con esa misión, la misión de acercar a los estudiantes hacia ese plan divino de la educación. Y vamos a hablar de ese contraste actual que tenemos entre la educación tradicional, cultural, y la cristiana, especialmente la adventista, y que es fruto de como conocemos el desenlace de la historia entre Adán y Eva, con la serpiente en el capítulo 3, la intromisión del pecado, cómo afectó también este plan divino de relacionamiento, una educación que era perfecta pero perfectible, o que llevaba al ser humano a descubrir nuevas cosas. Siempre he querido preguntarle a un profesor, y especialmente a un director de educación, Roy, tengo que hacer esta pregunta.
¿Te echaron alguna vez de la sala? ¿Expulsado de la sala? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Y tiene que ser a mí la pregunta. Claro. Joel, todos tenemos algunos pecados que confesar. Sabes, yo disfruté mucho lo puedo decir así, ¿no? Disfruté mucho de mi época escolar. Tuve excelentes profesores de quienes guardo los mejores recuerdos. Siendo bien breve con la respuesta, sí, más de una vez. Más de una vez. Bueno, yo también un cariñoso saludo a los profesores ahí del colegio de Quilpué, que también pocas veces, poquitas veces, creo que una o dos veces en toda mi educación me tuvieron que echar fuera de la sala e ir donde hablar con el famoso inspector. ¿Sabes ¿Sabes, qué? Joel? Sí, Te interrumpo porque me pasó algo muy interesante. Incorporándome a esta función, empecé a visitar y a recorrer a los colegios y me encontré con una profesora que había sido profesora mía en enseñanza media, no sé si habrá sido en segundo, tercero medio, y ella fue una profesora que una vez, por lo menos que yo recuerde, una vez yo tuve que salir de la sala, y no fue por mi propia voluntad, digamos, claro. ¿ya? Y fue bonito, yo me acerqué incluso entre broma y en serio, le pedí disculpas y agradecer la paciencia que tuvo conmigo, la verdad ocurre, que no siempre uno entiende el mensaje que quiere ser compartido, uno no siempre aprecia de manera correcta, de manera oportuna, una educación como es dada. Y es lo que nosotros también percibimos aquí en los primeros capítulos del Exacto. Génesis. Y de hecho encontramos ahí, y lo vamos a ver en nuestro próximo bloque, eh, una expulsión de la sala de clases, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Le invitamos entonces a que se quede. Nosotros hacemos un alto y ya regresamos. ¿Has escuchado las frases el tiempo del fin, la batalla final o el regreso de Jesús? Estas y otras frases podrás conocer más de cerca o comprender totalmente mediante esta revista de estudio llamada Apocalipsis. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa la sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Y ya de regreso, queridos amigos, siempre recordándoles los lindos materiales que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes. Material a todo color que puede pedir sin ningún problema y de forma gratuita va a llegar directamente a su casa. Ahí usted puede encontrar profecías, Daniel, Apocalipsis, material de familia, ya que estamos en este trimestre especial donde vamos a estar hablando especialmente, por supuesto, también de la familia. Siempre está aquel alumno que trata de rajuñar, de buscar esos puntos, ¿no? Y va donde el profesor le dice, pero profesor, mire, si dice eso, es que no es la respuesta correcta, pero se parece, dice. Es interesante que en el Génesis Dios dice ciertamente, el día que de él comieres, morirás. Y cuando Eva está en el capítulo 3, cuando está allí con la serpiente tergiversa y cambia un poco el dicho de Dios, siendo que Eva tendría que haber hecho objeto de estudio, o era objeto de estudio, la misma palabra de Dios, no solamente la naturaleza. Esa respuesta tendría que haber sido una respuesta correcta. Dios ha dicho esto. Resulta que, bueno, la astucia del enemigo y el engaño, y parte fundamental de la educación es que, de la educación divina, es el libre albedrío, ¿no? Y Eva desobedece, falla. Aparentemente respondió muy parecido a lo que Dios había dicho.
Pero aquí vemos cómo el pecado entró y la pregunta es, ¿cómo afecta el plan divino de educación? Lo que le promete la serpiente, serás como Dios, conocerás el bien y el mal. Lo que ofrece esta pseudoeducación a través de la serpiente, ¿no? Mayor conocimiento, conocimiento del bien y del mal, y versus lo que Dios ya había ofrecido y lo que conversábamos en el bloque anterior. ¿Cómo se contrapone estos dos tipos de educación, intromisión del pecado y sus consecuencias para el plan divino? Sabes, Joel, estábamos hablando al principio de que el hombre recién creado era perfecto, pero no sabía todas las cosas. El engaño de Satanás es hacernos pensar, incluso hoy día mismo, que hay cosas que es necesario conocer, que es importante conocerlas para poder tener un conocimiento más pleno. Me llama la atención, en el plan del Señor, el hombre es creado conocedor solamente de lo bueno. El mensaje, la tentación, el engaño del enemigo es decir, mira, hay algo más que tú debes conocer. Ellos eran perfectos sin conocer aquello. Ellos no les faltaba aquello. Porque ese conocimiento no era solo intelectual, era una vivencia. Era ¿no? una vivencia del mal. Y hoy día hay un engaño implícito en la forma en que la sociedad vive, de que las cosas hay que experimentarlas, hay que vivirlas. Yo no puedo decir que yo conozco algo si yo no lo he vivido. Entonces parece que es importante tener una experiencia en aquello que no es bueno para saber que no es bueno. El Señor le dice a Adán, confía en mí. Esto te hace perfecto. Tú eres perfecto sin aquello. Y ellos, lamentablemente, deciden escuchar a otro profesor, que los hay, y muchos, y especialmente en el tiempo del fin, mismo Jesús lo dijo, que vienen a tergiversar la palabra del Señor, a decir que no es correcto lo que el Señor ha dicho, a decir que hay aspectos que son importantes en nuestra educación que no lo son, y que nosotros podemos tener la educación perfecta sin ese conocimiento del mal, digamos, sin esa experiencia de aquello que no es bueno. En casa tenemos 3 hijos, ¿no? Y yo creo que todo nos ha pasado, independiente de la edad que tengan nuestros hijos actualmente, que de pronto miramos, bueno, dicen que el tercero son 3, el tercero es de temer. Por eso nosotros tuvimos 2 nomás. Por eso 2 nomás, no nos advirtieron antes. Y de pronto nos miramos con mi esposa y es como, ¿y de dónde aprendió esto? O sea, algo tan innato que viene en el ser humano. Y fíjate que hay un texto ahí, llama la atención el verso 8 del capítulo 3, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondiendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí está lo que quiero destacar, el verso 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? El verbo, la palabra, ¿quién te enseñó? O sea, si el plan original era que tú aprendieras. Yo te iba a enseñar, decía el Claro. Señor, yo soy tu profesor. O sea, la enseñanza que te he dado consiste en esto. Imagen y semejanza, amor incondicional, amor voluntario, libre albedrío, etcétera. Todos los principios que están Joel, ahí. y lo que a mí me llama la atención, que entre las cosas que le enseñó, o que esta experiencia generó, está en el versículo anterior, tuve miedo, le dice. Claro. Ellos, era una familia, ellos estudiaban, vivían, crecían, el Señor mismo se preocupaba de ellos en un contexto de absoluta confianza, y de pronto todo se quiebra, ellos aprenden las lecciones equivocadas, con el profesor equivocado, y la perspectiva de Dios cambia automáticamente. Antes era el Dios amante, el Dios cercano, ellos no sentían vergüenza, ellos no sentían miedo, y en ese momento, dice aquí, el propio Adán, ¿no es cierto?, dice, tuve miedo. O sea, cómo el pecado
cambia la perspectiva incluso de Dios mismo. Ahora, ¿cambia el plan entonces ahora divino de educación? Con la entrada del pecado, bueno, literalmente son expulsados, cambia el ambiente, no cambia el aula. Ya no hay acceso a este lugar inmaculado, perfecto, sino que ahora una tierra que da cardos, espinas, que el hombre tiene que trabajar con el sudor de su frente. En las declaraciones que Jesús le da, ¿no? Se nota el cambio, no solamente en el hombre que ahora comienza a morir, no solamente en el hombre, como tú bien dices, que ahora siente miedo, siente aquellas emociones, vivencias que el pecado viene ahora a enseñarle, a mostrarle, sino que cambia todo el escenario, cambia el aula. La pregunta es, ¿cambia el objetivo final de la educación antes y después del pecado? Mira, yo diría sí y no. Yo diría que sí cambia en el sentido de que ahora hay una enseñanza que incluso aparece en toda la Biblia, pero enunciada por primera vez en el versículo 15 del capítulo 3, ¿no? Cuando se hace esa promesa de un Salvador. La historia de la redención, la historia del plan de salvación, no era parte, obviamente, de la educación original, porque no había pecado. La educación original tenía que ver con conocer a Dios, con relacionarse con Dios, con adorar al Señor, con alegrarnos en ese relacionamiento con el Señor, y eso no cambia. Eso es algo que continúa hoy día, es un objetivo de la educación, relacionarnos con Dios, temer a Dios, hacer su voluntad, alegrarnos de su presencia, no tener miedo de Dios. Todo eso se mantiene. Pero hay un aspecto, yo pienso, y que es relevante en la educación, que es transmitir a aquellos que fueron expulsados de esa sala de clases de que es posible volver, de que no hay por qué tener miedo, de que el Señor tiene un plan para nosotros. En ese sentido hay un cambio. Es interesante que, ya para ir cerrando las ideas, ¿no? Que el plan original de Dios, al momento de su segunda venida, va a volver, ¿no? Vamos a volver, vamos a seguir, como decíamos al comienzo, en esta escuela divina. Pero tal como en una escuela yo tengo que hacer hábitos, ¿no? Hay muchos niños que en nuestro país es en marzo, ¿no? En otros países en febrero, fines de febrero, comienzan su año académico. Algunos niños no quieren ir a clase, pero tienen que ir igual. Hablamos de disciplina, responsabilidad, un montón de cosas que comienzan en casa. Tú acabas de mencionar que el plan debe continuar, de desarrollar la confianza, la fe en Dios, porque el pecado nos hace huir de Dios, sentir miedo de Dios, sentir falta de fe. Por lo tanto, esta tarea comienza en casa, se extiende a nuestras entidades educativas. Y qué interesante, Roy, hacer un llamado, una invitación de parte de Dios para nuestros amigos, para ir cerrando estas ideas, en relación a, aunque muchas veces nuestra naturaleza nos haga, en el caso nuestro, que somos padres de familia, tal vez no tener deseos de reunir a la familia, de orar, de reflexionar como en una aula para aprender más de Jesús. Pero así también la escuela a mí me motiva o me llama a hacerlo todos los días, ya sea online o presencial. De la misma forma, nuestro hogar se debe constituir en esa escuela en donde se desarrollan principios, hábitos, valores, y especialmente hacer de la Biblia el texto de estudio, las historias. Yo tengo hijos pequeñitos, por lo tanto son historias de la Biblia, en donde nos reunimos en casa, compartimos, nos disfrazamos, con el único objetivo para transmitir, para que ellos vean en el hogar, en sus profesores, en su escuela, desde el paradocente, la persona que hace el aseo, que dicho de paso es muy, muy importante. Cualquier funcionario, la secretaria, el portero, el profesor, el director, el inspector, todos, así como un niño puede haber en su mamá, en su papá, en sus abuelos, en sus líderes de iglesia, pero especialmente también en sus profesores, en su equipo de colegio, puedan ver a Cristo Jesús. Pero la tarea comienza también por nosotros, ¿no? El desafío es enorme. Nosotros solemos decir que hay las palabras a veces no hablan tan alto como habla nuestra acción, nuestro trato, la forma en que nosotros nos relacionamos.
tenemos un desafío y que esta situación de pandemia de alguna manera nos ha obligado a estar en casa, mucho más tiempo en casa, encerrados en casa, pero nos da una oportunidad también. Y nos da la oportunidad de tener estas vivencias, de recuperar aquel plan original del Señor. En esto que hemos conversado hoy día, la educación, el plan del Señor para la educación comienza con una educación en familia. Comienza definiendo el rol que tienen los padres en transmitir a sus hijos el conocimiento de Dios, la experiencia de Dios. Eso no lo hacen con palabras, a pesar de que es posible, pero lo hacen principalmente con su ejemplo, con la forma como ellos se relacionan con Dios, cuando ya son mayores, contando la manera como el Señor ha guiado la vida de ellos, los milagros que el Señor ha hecho en su vida. Yo invito a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes que nos acompañan en este programa, a aprovechar esa oportunidad de recuperar, de aprovechar cada momento que tenemos en casa para compartir con nuestros hijos el momento, un culto familiar, una devoción en la mañana, abrir la palabra, compartir nuestra experiencia con ellos. Son esas vivencias las que más tarde ellos recordarán y con cariño, y quizás los mantendrán del lado y de esa comunión con el Señor que todo padre quisiera para sus hijos. Yo los invito en este momento a tener un momento de oración. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Querido Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, hemos conversado respecto al plan original de la creación. Es un plan divino que nació con un padre amante instruyendo a sus hijos cara a cara. Un plan en que la naturaleza, la creación, era el libro de texto. Un plan en que el hombre era feliz en la santidad y en ese encuentro con el Dios Todopoderoso. Señor, ese plan se ha interrumpido, el hombre se ha apartado de ti y, Señor, oramos en esta hora para que al compartir, al abrir tu palabra, podamos encontrar la sabiduría para acercarnos a ese plan original. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada padre, a cada madre, a cada familia a poder vivir este plan. Quizás no es original porque vivimos en un contexto distinto, pero sí, Señor, a aprovechar cada oportunidad que tú nos das para transmitir nuestra experiencia, una experiencia de comunión contigo, para acercarnos a aquello que tú quieres, para desarrollar nuestro carácter lo más parecido a esa imagen original y esperar, Señor, confiados, con fe, aquel momento en que todas las cosas sean restauradas y la educación nuevamente vuelva a ser como al principio. Es lo que nosotros oramos y agradecemos desde ya en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Roy, por habernos acompañado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos. Y por supuesto, a cada uno de ustedes, queridos amigos, gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia en este capítulo y dejamos la invitación para que nos encontremos la próxima semana en Lecciones de la Biblia, pero usted continúe en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.